Chicos, ya estamos en nuestro segundo destino aquí en Italia. Hemos llegado a Florencia. Sí, esta ciudad es la cuna del Renacimiento y una ciudad muy importante para las obras de Miguel Ángel. Empezamos nuestra visita aquí enfrente del El Palacio Pitti. ¿Se acuerdan que en el video de Roma les dije que soy un gran fan de los libros de Dan Brown? Pues allá se sitúa una de sus historias, pero aquí en la ciudad de Florencia también. Es el libro Inferno. Y justamente este palacio es un lugar muy importante para esa historia, porque se supone, bueno, no se supone, es verdad, que desde aquí, desde el palacio, va un corredor que atraviesa el río Arno sobre el Ponte Vecchio y llega al Palazzo Vecchio, que está más allá en el centro de la ciudad. Es un corredor secreto del cual mucha gente no sabe la existencia, pero yo me enteré leyendo ese libro y fue justo antes de venir a Florencia hace 4 años, entonces me puse a buscar ese corredor y lo encontramos. Pero más al rato, cuando pasamos por el Ponte Vecchio, se lo voy a mostrar. Ahora estamos caminando del Palazzo Pitti al Ponte Vecchio y como Kevin les estaba comentando sobre un corredor, este edificio que está ahí es parte de él y esas ventanitas son también parte de este puente, el cual si no lo conoces, si no sabes de él, nunca notarás o nunca tendrás la idea de que hay un puente que atraviesa desde el palacio hasta el Puente Vecchio. Pero Kevin y yo se los acabamos de decir. Exactamente. Y yo creo, no estoy seguro, y si me equivoco aquí les pongo la verdad, pero creo que hay obras de arte en este corredor y que es posible entrar, pero solo haciendo alguna reservación. Si eso es la verdad, entonces también les pongo aquí la página para que puedan entrar si quieren. Ya saben que les dije una vez, Kevin lo sabe todo y lo que no se lo inventa. Pero si me lo invento mal, les voy a dar también la verdad. Pues no es mucha la distancia desde el palacio hasta el Ponte Vecchio, ya estamos caminando sobre él. Sí, exactamente. Y uno ni siquiera se da cuenta cuando empieza a caminar sobre el puente porque parece un callejoncito. Hay muchísimas joyerías aquí. Es el puente más importante de Florencia y el más bonito. Y digo, no te das cuenta que estás en un puente hasta que llegas a la mitad. Y aquí sí ya hay una vista del río Arno. Y aquí arriba de nosotros, cruzando el puente, sigue ese corredor secreto. Oye Liz, ¿te habías dado cuenta que estabas sobre un puente? No, de hecho veníamos caminando, creí que era un callejón, pasillo importante, hasta que tú nos mencionaste que era un puente y la verdad es que se ve increíble. Desde aquí se puede ver bien el Ponte Vecchio desde afuera. Y miren, todas estas casas como están salidas, se ve bien chido. Pero imagínense que algo pasaría aquí y ¡pum! Las casas se caen en el agua. Pero como el puente ya tiene más de 500 años, creo que eso no va a pasar. ¿Y saben qué es esto? Exactamente, el corredor secreto. ¿Saben qué es esto? Bueno, se llama la máscara de la peste y es lo que usaban los doctores cuando iban a visitar a un paciente que tenía la peste. Y estas máscaras tenían la nariz así de larga para que el doctor no se pudiera acercar demasiado a los pacientes para no ser contagiado. Y dice mi suegro que Pinocho entonces también era un doctor de la peste. Aquí es donde el corredor secreto llega al Palazzo Vecchio. Ya hemos llegado al centro de Florencia. Como ya les dijo Kevin, estamos en el centro de la ciudad, estamos precisamente en la Plaza de la Señoría. Sí, aquí detrás de nosotros está el Palazzo Vecchio, el edificio más importante de Florencia. Ahora mismo tiene allá adentro un museo y también el ayuntamiento de la ciudad. Y ahora mismo, como siempre, creo que como cada día hay un chorro de
gente en la plaza. Muchísima gente. Y para aquellos que no saben o que sí saben, detrás de nosotros está el David. Pero, por cierto, es una réplica. Pero ahorita les voy a contar un poquito más sobre eso. Al inicio de este video les había dicho que Florencia era una ciudad muy importante para Miguel Ángel, porque fue aquí y en Roma donde él desarrolló la mayoría de sus obras. Una de esas obras es, como ya dijo Mónica, aquí el David, pero es una réplica. El original está en un museo para protegerlo contra las condiciones climatológicas, obviamente. Esta réplica mide unos 3 metros, mientras el original mide más de 5 metros. De verdad es una pieza impresionante y es una de las esculturas más conocidas, más famosas y más impresionantes del mundo. Lo que representa la escultura es el rey bíblico David, justamente antes de enfrentarse con el gigante Goliat. Para aquellos católicos que nos están viendo, seguramente ya conocen esa historia. ¿Les está gustando Florencia? Sí. Qué bueno, pues. ¿Y a ti, suegro? Claro que sí. Claro que sí. El entusiasmo de mi suegro, ¿verdad? Pero lo están disfrutando porque de verdad es una ciudad hermosa y pues todo el país también. Fascinante, como dice mi suegro. Eso sí, es una buena palabra para describir este lugar. Dejó de llover porque empezó a llover muy fuerte y ahora estamos en la capilla de los Medici. La familia de los Medici era la familia más importante y poderosa de Florencia. Llegaron a ser muy exitosos como bancarios, pero después se metieron en la política de esa época y gobernaron durante mucho tiempo sobre Florencia. En esta capilla aquí detrás de mí hay varias tumbas de miembros de la familia de los Medici y para demostrar aún más la importancia de esta familia, pues entre los miembros de su familia tenían 3 papas y 2 reinas de Francia. ¿Y acaso saben qué es el mecenazgo? Bueno, es básicamente el patrocinio de artistas. Entonces, artistas reciben dinero para crear obras. Y justamente el mecenazgo de la familia de los Medici hacia Miguel Ángel era la razón por la cual él desarrolló la mayor parte de su obra aquí en Florencia. Y si han visto nuestro video sobre Roma, seguramente saben que Miguel Ángel también creó muchas obras allá, como por ejemplo las pinturas en la bóveda en la Capilla Sixtina. Y eso era porque como mecenas en Roma tenía a los papas romanos. Pues finalmente estamos en la última parada de nuestro recorrido por el centro histórico de Florencia. Exactamente. Miren. Wow. Creo que es la iglesia más bonita que he visto en mi vida. Sí, la verdad es que hay algo con respecto a los colores y toda la arquitectura, aunque yo no sé mucho de eso, pero está hermosa. Sí, los colores están increíbles. Todo es de mármol y bueno, ya lo pueden ver, ya lo verán en las tomas que siguen. Pero lo único que quería decir es que se llama la Basílica de Santa María del Fiore, que en español significa Santa María de la Flor, y tiene este nombre porque hace referencia al símbolo de la ciudad de Florencia, que es la flor de lis. Ahora disfruten de estas tomas porque de verdad, bueno, las tomas ni le van a hacer justicia, deben venir aquí a Florencia para ver. Es lo que iba a decir, deben venir a visitar esta ciudad, este país en general, porque es increíble. Es otra cosa, ¿eh? Hola chicos, buenos días. Segundo día ya en Florencia. Son las 7:15 de la mañana y decidí levantarme temprano.
Acaban de ver todo lo que hicimos ayer, pero no sé si notaron que había algunas diferencias entre las tomas donde les estamos hablando, donde estamos blogueando, y todas esas tomas cinematográficas fluidas. A lo mejor algunas diferencias entre nublado y no nublado, mucha gente, poca gente. Bueno, lo que pasó es que ayer cuando llegamos aquí al centro se me olvidó traer las pilas de esta cámara. Esa es la cámara que usamos para hacer todas esas tomas fluidas cinematográficas. Entonces, justamente por eso estoy aquí ahora, porque esas tomas, las que acaban de ver, las voy a hacer ahora mismo. Estoy aquí enfrente del Palazzo Vecchio. Aquí pueden ver el David de Miguel Ángel, aquí en la Piazza de la Signoria, y como pueden ver hay muy poquita gente, alguna gente de aquí y por allá. Seguramente es gente que apenas va a trabajar, todavía no hay muchos turistas, pero sí empezó a llover. Entonces valió la pena despertar temprano para encontrar estos lugares de manera tan tranquila, pero es un poco triste por la lluvia. Entonces estoy intentando hacer mi mayor esfuerzo para darles buenas tomas. Bueno, ya las vieron, espero que les han gustado, pero si no, pues me lo perdonan. Hola, miren, el Palazzo Pitti aquí detrás de mí. Es el primer lugar que visitamos ayer. Sigue lloviendo un poquito, ya va saliendo el sol y solo me falta un lugar para grabar. Entonces vámonos para allá. Chicos, a veces las condiciones climatológicas no nos ayudan, pero ahora sí me están ayudando. Estoy aquí de regreso con nuestro amigo David en la Piazza de la Signoria, enfrente del Palazzo Vecchio. Regresé porque de repente dejó de llover. Estaba grabando el Ponte Vecchio, se empezó a despejar, salió el sol, dejó de llover, entonces dije, debo regresar. Entonces ya hice mis tomas, ya tengo todo lo que necesito, entonces voy de regreso al depa. Creo que ya se han despertado, a lo mejor me están esperando con el desayuno, espero que sí. Y ya ahorita nos queda un lugar por visitar aquí en Florencia y después nos vamos a nuestro siguiente destino. Entonces, ahorita regresamos. Ya tengo una hora de regreso aquí en el depa y ¿qué creen? Pues no me estaban esperando con el desayuno. Pero ahora sí hay desayuno, miren. Ya nos pusimos las pilas, ya estamos preparando el desayuno. Qué bueno, pues. Es que estaba tan oscuro el cuarto que pensábamos que era de madrugada todavía. Exactamente. Entonces, ¿qué está en el menú? Un huevo, Unos Órale. panecillos con mantequilla, huevito, jamones y un juguito de piña que anda por allá. Va, huevos a la piñada. Se ve delicioso. Bueno, pues ya vamos a desayunar. Ahorita regresamos. Hola, para despedirnos de Florencia venimos aquí al icónico mirador, se llama Piazzale Michelangelo, porque aquí enfrente de nosotros hay una réplica del David y aquí detrás de nosotros pues ya lo pueden ver, la vista de esta hermosísima ciudad. y como pueden ver con mi pelo hay demasiado viento, pero el cielo está súper limpio con un montón de nubes, tal como me gusta, porque en la mañana estaba lloviendo muchísimo, pero afortunadamente el clima ahora está perfecto para despedirnos de Florencia. Sí, el viento es tan fuerte que la cámara ya ni la puedo mantener así normal y tengo pelo de Mónica en mi boca. Y con esto nos despedimos de la icónica Florencia para irnos a nuestro siguiente destino aquí en Italia. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. Chao.